Gracias a la doctora Marcela Quiroga y gracias a todos ustedes que están aquí, gracias a Isa, que es la organizadora y la posibilitadora de este diálogo. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a presentar, bueno, para los que no conozcan, a Marco Treviño, Marza Antonello, perro también, artista, vive y trabaja en Monterrey, Nuevo León, México. A sus 18 años viajó a Bhubaneswar, espero haberlo dicho mal. No importa, sí, no importa. India para iniciar sus estudios artísticos. Al regresar a México cursó la licenciatura en Artes Visuales y Mediáticas en el CEDIM, en Monterrey, México. Paralelo a su formación universitaria, fue cofundador del colectivo La Orgía y operó como curador residente dentro del proyecto ONF, Object Not Found. Al concluir su licenciatura, fue cofundador de la compañía, un advenimiento independiente enfocado en la producción, estudio y difusión de arte contemporáneo. Fue creador y coordinador de TADEO, Tácticas Artísticas de Ocupación, un programa de vinculación y educación artística, complementaria en colaboración de Conarte y el Gremio de Artes Plásticas de Nuevo León. Actualmente vive y trabaja en Monterrey, México, y funge como coordinador de contenidos para el lugar común. Su trabajo ha sido exhibido en España, Francia, Italia y Suiza, así como recintos culturales mexicanos como el MUCA Roma, el Museo Universitario del Chopo, el Festival Transitio del Centro de la Imagen, Bienal FEMSA, SPAC, Centro de las Artes y en el Cuarto de Máquinas. Bueno, pues hoy me toca ser moderadora, más bien desmoderar, como me dijo Marco, este encuentro que tenemos. La idea, como siempre, es generar un diálogo y que se puedan empezar a desarrollar ideas, que puedan estar aquí circulando, discutirlas. Y bueno, pues ese es el objetivo de APROX, ¿verdad? Este ciclo de encuentros. Y pues ya yo me callo, si quieres empezar a hablar, Marco. ¿Por dónde? ¿Yo tengo que usar el micrófono o...? Sí, porque con vamos esto? a ¿Sí? estar grabando. Ok. Sí. El micrófono está grabando. Perfecto. ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Va. Bueno, primero gracias, doctora Marcela, Isa, a la facultad por la invitación, y a la doctora Rocío. Se siente un poco de nervios estar entre tantos doctores de las artes. Y bueno, primero comentarles que para mí es importante este tipo de momentos en mi práctica, porque creo que, y lo voy a ir como señalando, este tipo de oportunidades para entrar como en las profundidades de las piezas me permite dejar o echar un poquito de luz sobre los procesos, y entonces eso llega como a otro nivel de comunicación de lo que he estado haciendo. Entonces, si quieres, avanzamos. Les voy a platicar 5 piezas. La primera tiene que ver, digamos, con un punto de quiebre. Yo he estado trabajando mucho tiempo con fotografía y pasa un evento, uno de los múltiples eventos desafortunados de este país. Entonces nos juntábamos amigos a platicar y decíamos, oye, es que esto está pasando de manera importante y sustancial en nuestro país, pero uno desde Monterrey, desde nuestra posición, desde nuestra coordenada, ¿cómo responde como a este tipo de circunstancias históricas, ¿no? Porque no queríamos caer, y el caso más típico era prender 43 velas en una galería. Entonces decíamos, hay que tener respeto como a la situación y entender desde cómo uno puede ser empático y puede articularse a partir de eso, pero entendiendo también pues, desde dónde uno está trabajando. Entonces yo lo que hice fue empezar un proceso muy simple de comprar los 3 periódicos, digamos, que se distribuyen en la ciudad, y lo que hacía en las mañanas era revisar la jerarquización de imágenes que presentan, ¿no? Entonces era bien impresionante ver que estaba pasando un momento muy fuerte en el país y nos presentaban a futbolistas, políticos, etc. Y en la página 40 y tantos un pequeño texto de disturbios tal, ¿no? Yo lo que hago es que en la segunda rueda de prensa, donde ellos ya dan por hecho que los estudiantes estaban quemados y que ya no había para dónde hacerse, yo lo que hago es replicar, digamos, esta estrategia como de cancelación de información. Entonces lo que hago es quemo todas las imágenes que había recortado los periódicos, y con esa ceniza genero una especie de tinta que yo fui frotando sobre unos bastidores que son del formato de un periódico abierto. Si quieres, avanzamos. Ahí hay 3 ejemplos. Entonces se genera este primer tríptico. Si quieres, ahí lo paramos. Y este, digamos, primer acercamiento está justo en el punto medio entre la investigación fotográfica que había estado realizando y los nuevos códigos de mi trabajo, que tienen que ver como con dos circunstancias.
Una tiene que ver la política de las imágenes, es decir, por qué vemos lo que vemos, cómo está ahí, qué acontecimientos sociales, económicos, políticos permiten que las cosas sean vistas. Y la otra tiene que ver con el uso social de la pintura, que para esta charla voy a intentar enfocarme más en la parte de la política de las imágenes. Entonces, aquí en esta primera pieza hay una serie de códigos que yo estaba como persiguiendo. Una tiene que ver los formatos. Para mí todas las decisiones que se toman en torno a construir una pieza ya son parte del comentario de la pieza. Entonces, desde la decisión de qué material, en qué formato, cómo se hace, por qué se hace, todo tiene que ver, digamos, parte del discurso de la pieza en sí misma. Luego es complicado y lo van a ir viendo, porque muchas de mis decisiones estéticas tienen que ver con replicar estrategias de poder, como cancelar, velar, ocultar, emitir. Entonces, de repente, el objeto en sí mismo, digamos, el objeto que llega al momento expositivo, tiene este tipo de características, que es decir, un objeto todo negro, una pintura negra. Existen otros momentos para platicar dentro de las piezas de arte, entonces todo esto se vuelve parte de la actividad de la pieza. O sea, más allá de lo que se expone o no se expone, este momento sigue siendo para mí producción simbólica y entonces me permite contar otra parte de la pieza, reactivarla y presentarla desde otra cara, digamos. Entonces eso lo que ha hecho es que a mí me quita un poquito la ansiedad de los momentos expositivos, desde la cédula, los textos o las charlas que pasan en torno, que resultar toda la información que está alrededor de una pieza. O sea, decir, bueno, en este momento la pieza se comporta de tal manera, pero luego en la charla de esta manera y luego en el libro de esta manera y luego, entonces tiene diferentes situaciones, ¿no? Si quieres avanzamos. Esta es la segunda pieza que creo que es otro de los ejes de mi trabajo actualmente. Consiste, mi padre siempre ha trabajado dándole mantenimiento a naves industriales, ¿no? Y a bancos y así. Entonces, en una sobremesa llega y platica, pero él así muy contento, que habían estado batallando mucho con una nave porque los grafiteros de la zona, de la colonia, iban y pues le rayaban ahí las paredes, ¿no? Entonces que han comprado una serie de químicos en Home Depot y hicieron una mezcla y tal, que permitía que si grafiteaban la pared se podía borrar como muy fácil. Y él estaba bien contento de haber ganado como esa batalla, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pues está interesante que estés hablando de una pintura policíaca. Entonces cuando me hacen la invitación para participar en el programa curatorial de la 12ª Bienal FEMSA, mi propuesta fue, si quieres avanzamos, una más, por favor. Ahí está perfecto. Mi propuesta fue que la pintura que iban a utilizar para pintar todas las paredes de la nave, previo a que empezara el montaje, que me dejaran activar estos químicos en todas las pinturas para que, digamos, en el momento previo al montaje se cargara de un simbolismo, de una cancelación, de un gesto de poder, de decir, se borra el historial porque esto es lo que se tiene que ver ahora. Y entonces lo que pasó es que la nave generadora nos indicó el color, era un gris francés que aparte con esta vibra como de salón me pareció muy acertado. Hicimos la mezcla, lo vaciamos en las pinturas y se le entregó de nuevo a la gente de nave generadores. El único gesto que yo realicé fue un bastidor muy pequeño de 23 por 23, que es la extensión del rodillo. Porque también para mí es evidente, para mí es importante hacer evidente cómo se construyen las cosas. Es decir, que no haya una cuestión como de representación, sino lo que está ahí, devela cómo está ahí y por qué está ahí, ¿no? Entonces, ese bastidor lo que permite es señalar cómo fue pintado la nave, ¿no? Porque también hay un gesto industrial del cómo se construye ese gesto pictórico. Se pone el bastidor, si quieres avancemos una más. Entonces lo que pasa es que empiezan ellos a pintar toda la nave y cuando llegan a esa pared pintan encima del bastidor. El bastidor queda perdido porque aparte ahí sí en decisión curatorial lo pusieron justo en las escaleras. Entonces bueno, es una nave inmensa, es un cuadrito chiquito, pues mucha gente que fue a la inauguración me decía, oye, pues tu pieza nomás no la vimos, ¿no? Entonces eso a mí me lleva como a un momento importante de mi práctica, decir, bueno, mucha de la construcción simbólica en la que estamos todos inmersos, todos los esfuerzos que es que se capitalicen en un momento, digamos, social, donde te dicen, oye, qué padre pieza, oye, qué interesante trabajo. Y mi trabajo, más o menos de manera obligada, me estaba llevando a unos códigos donde se desactivaba en el momento más público. Entonces yo otra vez tenía que lidiar con mi temperamento y decir, bueno, está padre, o sea, son como decisiones que ahora la pieza me está arrojando a mí, son códigos que yo tengo que empezar a escuchar de mi trabajo y entender que si no se ve, también se genera un algo, ¿no? O sea, si se pierde en el espacio, también está ocurriendo una situación. Y ese tipo de momentos se están volviendo como muy importantes ahora en mi trabajo. Entonces, bueno, avanzamos una más.
Pintura policíaca se activa desde esa lógica, y entonces en estos primeros dos acercamientos, Eclipse, que fue el tríptico que les enseñé al principio, y pintura policíaca, de repente yo me doy cuenta que estoy metido ahora en una práctica mucho más pictórica que fotográfica, ¿no? Digamos en una problemática pensada desde la pintura. Entonces ahí dije, bueno, está interesante porque yo no sé pintar y no me interesa aprender a pintar, pero me interesa mucho los códigos que desde la pintura se pueden trabajar. Yo desde ese entonces lo he estado pensando como una estrategia de caballo de Troya. Cuando uno pone una pintura en un contexto de arte, lo que casi siempre sucede es que el contexto de arte la reconoce como un gesto de arte y le dice, ah, pásale, bienvenido, ya llegó al arte, pásale y ponte en la pared. Y la idea es que ya adentro brotan como, digamos, los soldados y prenden la casa. Entonces, esa es como una serie como digamos, de pensamientos que están alrededor de mi trabajo y para mí son importantes. Y bueno, el gesto final de la pieza tiene que ver con que en el desmontaje, si quieres una más, que este pequeño gestito, digamos, de la pintura anterior, y eso va registrado, como los cantos, que es la parte, digamos, alrededor del bastidor, no se cubren por completo, nada más va salpicándose, digamos, del gesto del rodillo, conforme ha ido avanzando la pieza, porque ya a partir de la Bienal ha estado en 3 exposiciones, se cubre de la nueva pintura, pero los cantos es donde se devela, digamos, el historial de por dónde ha pasado, ¿no? Entonces ahora se ve primero ese grisecito, luego hay un blanco, ahora hay un negro, y así va a ir como sumando historias la pieza. Bueno, después de esas viene este tríptico, que más o menos todas son como un poquito cercanas en tiempos. Me invita a una colección de pintura contemporánea que se llama SPAC, de la Ciudad de México, a una exposición colectiva. Entonces yo lo que hago es preguntarles como un poquito sobre la historia, de qué se trata, cómo están constituyendo la colección, me cuentan la historia del coleccionista, tal. Me empiezo a acercar un poco para saber desde dónde podemos como articular las ideas, y logro que me manden un Excel donde vienen como todos los formatos que han utilizado para, más bien, de las piezas que han adquirido. Entonces yo lo que hice fue una fórmula muy básica para sacar digamos, un arquetipo, una medida media entre todo lo que han comprado. Entonces me genera como unas, casi 1 metro por 1 metro, es un 99 por 1,6, y yo lo que hago es empezar a trabajar desde el formato, ¿no? Por eso les digo que los formatos para mí ya son un primer momento de comunicación. Si quieres, avanzamos. Entonces, aquí hay un primer gesto que para mí es importante. Al mandar pedir un bastidor del formato arquetípico de una colección, ya se hace un señalamiento de lo que, digamos, un mercado proporciona para la venta de pintura o lo que el coleccionista nada más quiere adquirir. Medidas más, medidas menos, pero digamos, sería un ejemplo de si uno quiere vender pintura a esta colección, qué formato se puede acercar para hacerlo. Entonces se vuelve muy agresivo pensar que estamos en 2017 y seguimos pensando en términos de bastidor, de cuadrito asequible, de 1 por 1, ¿no? Entonces ahí había algo interesante. Lo segundo es que ya les empecé a pedir como códigos de construcción de la colección. Oye, ¿en qué tipografía lo trabajan? No, pues que en esta, ok, perfecto. Llego a la visión tal, y me pareció bien interesante que parecen estos como diálogos de copy-paste, ¿no? Que es estudiar, difundir y promover. Pero si lo piensas, pues absolutamente todas las colecciones y muchas de las instituciones de arte replican ese comentario. O sea, ¿qué te digo? No, pues estudiar el arte, difundirlo, promoverlo. Entonces luego parece medio sin sentido, es como un eco que hacemos todos porque parece que es un gesto heroico, pero bajado a lo real es un qué significa realmente estudiar, difundir y promover la práctica artística. O sea, hay más desde una colección de pintura contemporánea privada, ¿no? Entonces ahí había una circunstancia como que me resultaba muy interesante. Todo lo que yo hago es empezar a trabajar como una especie de mantras con la misma tipografía de la colección. Hago estas plantillas. Entonces digo, ok, voy a pasarlo a pintura, pero luego hay un cuestionamiento como de los materiales. Es decir, la ceniza surge desde unos periódicos específicos. La segunda es la pintura que, digamos, que establece la institución, no lo hago yo. Y en esta tercera, lo que sucede es que yo estaba bien interesado en trabajar con el cal que utilizamos para poner en los árboles, para que no se suban las plagas, ¿no? Como las hormigas. Como que el material en sí me parecía muy agresivo, ¿no? Este gesto de irlo a poner encima de la naturaleza para que la naturaleza en sí misma no pueda participar en su circuito, siempre me ha parecido interesante. Entonces yo quería hacer unas pinturas a partir de eso. Entonces este proyecto me da los códigos y me dice, invitemos a la cal para ver cómo se relaciona. Entonces aquí era, digamos, la misión de la colección, escrita a manera de mantra, pero escrita con un material que está hecho para plagas, para evitar plagas.
en la literatura e históricamente las hormigas siempre se han representado como el pueblo, ¿no? Como el cuerpo trabajador, ¿no? La mano obrera. Entonces ahí había un momento de tensión que me parecía acertado de la misión de una colección privada contra, digamos, este material para evitar que el pueblo se acerque como a las cosas, ¿no? Así que avanzamos una más. Aquí hay algo bien interesante de mi trabajo. Por las decisiones que he estado tomando, ahora se ha vuelto muy complicado tomarle fotografías a mi obra. Lo que sucede es, pues, en el gesto de serigrafía, porque bueno, también es importante decirlo eso, las piezas se ejecutan en serigrafía pensando en esta cosa que se puede replicar, ¿no? Que puedes hacer la misión, visión y tal una y otra vez y todos lo hacemos. Entonces cuando armas una colección dices, oye, me pasas la pantalla y lo vuelves a copiar y todos tenemos otra vez nuestra estructura. Y algo que me parecía muy poético es que, digamos, lo que sí se imprime en las telas es el esfuerzo, porque en la serigrafía ponen la pantalla, ponen estas maderitas, perdón que no me sé los términos, pero las maderitas, y con eso jalan la tinta, ¿no? Entonces digamos que lo que sí baja, lo que sí se queda, es la fuerza que uno le pone para que se imprima. Entonces ahí hay un gesto como muy poético que, vaya, al fin de cuentas uno puede cuestionar la estructura exterior de una colección, pero al final estamos hablando de las personas que lo llevan a cabo, o sea, el sudor que implica, de los esfuerzos, de las tareas que uno sí realiza. Entonces también es importante, digamos, señalar eso. No todo está en calidad de cuestionable, sino que hay momentos muy poéticos y muy importantes a realizar, que también me gusta que mi trabajo se permita esas lecturas. ¿Se fue todo negro? ¿Está toda negra esa? No, ok. Es que ya no alcanzo a verla acá. Si quieres dar una más para... Bueno, entonces lo que ocurría con estas piezas es que al entrar a la exposición, pues de lejos se ven 3 cuadros completamente blancos, ¿no? Y aquí hay algo importante como código de mi trabajo. La primera lectura usualmente tiende a ser como si mi trabajo fuera tan conceptual que es casi como un gesto pretencioso, mamón, como de, no, hombre, qué hueva, otra vez un güey con puros cuadros blancos en una galería. Pero lo que ocurre, y yo lo pienso en términos como de educación visual, a ver si esto tiene sentido. Cuando uno entra a un espacio, lo que ocurre es que todas las imágenes, digamos que entran en un código de seducción y están como de, voltame a ver a mí, yo primero, no, mira, ve lo que yo te ofrezco. Entonces decía, qué salvaje, o sea, qué agresivo que uno no puede decir porque están todos encima de uno, ¿no? Entonces yo lo que le he pedido a mi trabajo, y mi trabajo ha sido muy hábil en escucharme, es que sean más pacientes y sean un poquito más educados, ¿no? Como de, si la persona se acerca, le regalas información. Si se acerca más, le damos más información. Si aparte viene la charla, ahí está pasando algo, ¿sabes? Ya podemos invitar a los papás que se conozcan y empecemos una relación en serio. Si no, nada, ¿no? O sea, entonces ahí hay una cosita extraña, porque pues mucha gente no llega ni a la primera cita, entonces dice, no, pues nomás se veía blanco allá y pues qué hueva. Y volvemos al gesto como de la paciencia que a mí me ha tocado como, digamos, inventarme, porque no, digamos que no es algo natural para mí. Entonces, bueno, pasaba este momento bonito que cuando la gente sí se acercaba, encuentran estos pequeños gestos casi escultóricos encima de la tela y pues tienes otra actividad muy cercana y mucho más significativa con la pieza. Y estas son las 2 piezas de este año que me gustaría platicarles. Hay algo ahí en la construcción del lenguaje, digamos la cuestión visual del lenguaje que me parece muy interesante. Entonces me invitan a esta exposición que se tituló Forma sobre Fondo. Entonces yo lo que hago es escribirle a un buen amigo, colega y un experto en diseño, Pedro Magaña, que está aquí presente. Le digo, oye, mira, tengo esta idea, está el logotipo del Conaculta, tiene estos 2 códigos, un medio círculo y un triángulo, y me gustaría que a partir de eso me ayudes como a desarrollar toda una tipografía. Entonces estuvimos platicando, estuvimos hablando como de la ética de la tipografía, de las formas, los espacios, cómo se debe comportar cuando saltas de línea, pues toda una serie de problemáticas, digamos, de carácter tipográfico, que eso para mí es importante, que mi trabajo me empuje a otros campos, ¿no? O sea, no siempre empezar y terminar hablando de arte, sino empezar, digamos, desde una inercia artística, pero que eso me obliga a meterme a otros campos de acción. Entonces, bueno, del lado derecho pueden ver el desarrollo, digamos, de las letras, de la A a la Z. Si quieren, seguimos. Y entonces regreso otra vez como a este tablero y decir, bueno, ya tenemos una tipografía, ¿qué hacemos con ella? ¿No? Y ahí había una pregunta como interesante.
Es decir, ¿qué sucede si por un momento tuviéramos acceso al lenguaje de la institución? O sea, ¿qué haríamos con eso, ¿no? ¿Qué pasaría si por un segundo tuviéramos la capacidad de hablar desde el lenguaje del poder, pero para usarlo a nuestro favor? ¿Qué le diríamos? ¿Sabes? Como, ¿qué preguntaríamos? ¿Qué maldición utilizas para ejecutar un gesto como de acción? Etc. Entonces lo que yo empiezo a hacer es acercar otra serie de materiales y cruces para que se vaya construyendo el proyecto. Y luego pensaba en este material. El Tyvek es un papel grueso que se utiliza para embalaje de piezas, para conservar imágenes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un lenguaje que surge como del carácter de la institución y un papel, digamos que bien podría ser un papel institucional, porque lo que hace es proteger las imágenes, ¿no? A futuro. Y en la parte de abajo se ve uno que dice negro. Entonces es un papel muy poco usado porque es más delgado y se utiliza para que se ponga, digamos, se recorta del mismo tamaño de la imagen, se pone directo al muro y luego se cuelga la imagen. Y lo que hace es que evita que, digamos, los cambios de temperatura afecten a la estructura de la imagen, ¿no? Entonces, por decir, en las naves como las que tenemos en fundidora, es un papel que debería ser utilizado porque las naves, digamos, no fueron diseñadas para que imágenes estén dentro de ellos, ¿no? Entonces, pues obviamente las láminas y todo esto afectan a la estructura misma de las pinturas, imágenes, fotografía, etc. Entonces dije, bueno, aquí hay algo interesante porque es un papel que va detrás de la imagen, ¿no? Y que dialoga directo con el espacio. Entonces lo que hago es me pido unos rollos de Tyvek negro y ya tenemos una tipografía. Lo que sigue es pensar en términos de tamaño de la pieza. Son, bueno, ok, ya tenemos una tipografía, pero ahora ¿cómo lo usamos, ¿no? Entonces ahí fue, digamos, de las grandes batallas que el proyecto nos metió, porque teníamos que resolver cuánto iba a medir cada letra, ¿no? Estuvimos revisando como digamos, hay un PDF donde te explican cómo tomaron todas las decisiones para construir el diseño de Conaculta. Y llegamos a este momento que es una tarjeta de atentos saludos, que me pareció bien interesante porque es meramente un gesto social. O sea, es una tarjetita que mandan para agradecer por haber ido a la fiesta, por haber ido al evento, por haber participado en tal. Entonces dije, bueno, aquí hay algo muy sociable, pero desde el gesto del poder, y que me da un código de tamaños el que me gustaría como acercar al proyecto. Entonces las tarjetitas casi no se alcanzan a ver, pero son de 10 por 15 centímetros. Si quieres avanzamos. Entonces lo que hicimos fue cuadrar el logotipo a este formato, ¿no? Entonces digamos que en cada formato de 10 por 15 aparecía un medio círculo y un triángulo, y eso es lo que íbamos a utilizar con el papel Tyvek para recortar y empezar a construir una serie de ideas. Lo que sigue es pensar en el tipo de frases que podemos utilizar, ¿no? ¿Qué le diríamos al mundo, al poder, a la estructura, a la institución, si por un momento tuviéramos la capacidad de articularnos desde su mismo lenguaje? Entonces, primero pensábamos en frases, ¿no? Estas dobles frases que hablan de cuestiones de la vista, pero que también hablan de ejercicios de poder. Entonces, a mí me interesaban mucho frases como ojo por ojo, pago por ver, nada que ver, no pinta nada bien. Este tipo como de dobles juegos, ¿no? Que a veces utilizamos en contextos cotidianos, pero que si lo pausas, te saca una sonrisa porque son frases muy extrañas que utilizamos en contextos muy raros. Entonces, bueno, hicimos pruebas con algunas, ya nos dijeron en qué pared íbamos colocados y cerca de qué artistas íbamos colocados, y para mí eso es importante contemplarlo, o sea, porque mi trabajo, digamos, siempre intento estar como consciente del lugar que va a ocupar, ¿no? O sea, existen muchos códigos históricos que tú armas esto, lo mandas y pues luego el curador o el museógrafo decide, y pues tú nomás te apareces y dices, bueno, pues se ve muy padre, qué padre que estuvo en esta expo. Supongo que en algún momento no lo puedes controlar. Hasta ahorita yo he tenido la posibilidad de dialogar en ese sentido, y para mí ha sido importante preguntar, bueno, ¿y al lado de quién voy, ¿no? O sea, en el recorrido, ¿qué tipo de vibra voy a tener yo en la exposición para poder saber si eso, o sea, cómo negociarlo con y desde la pieza? Entonces, bueno, decidimos porque estamos hablando de que más allá que sea mi pieza, es un diálogo constante con Pedro, es un diálogo constante con el curador, es un diálogo constante con la galería. Entonces había muchos agentes involucrados en la decisión de cómo esto iba a terminar, ¿no? Y para mí eso es importante porque yo para nada lo pienso en términos ni de autoría ni de originalidad. Eso no me importa. Lo que me importa es que la pieza sea la mejor pieza que puede ser como ella misma. Entonces, si hay gente que me ayuda a articular las ideas de mejor manera, pues yo la verdad es que soy muy agradecido
Y creo que este escenario de yo no saber hacer una cosa en específico, de yo no ser escultor, de yo no ser pintor, lo que me obliga es a meterme a una serie de diálogos y a una estructuras muy caóticas, porque obviamente se vuelven muy caóticas, pero que luego nos obligan a lidiar con muchos errores, y esos errores bien leídos son bien bonitos. Y ahorita vamos a poner un ejemplo muy rápido. Entonces llegó a esta frase, para mí digamos que el momento de los muralistas y Vasconcelos es un momento histórico al que yo regreso mucho a investigar, porque es un momento donde la relación de gobierno, política y práctica artística se unen, ¿no? Entonces, bueno, yo a Siqueiros lo he leído bastante, es un personaje que me interesa mucho. Entonces, esta frase yo la tenía bien detectada y me gusta mucho, si se alcanza a leer, porque, digamos, es de un corte muy político y muy panfletario hacia el muralismo. O sea, es como gritarle a los latinoamericanos, este es el camino correcto que tenemos que tomar, ¿no? No hay otra. O sea, si no nos unimos todos, nos van a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante qué ocurría si tengo un lenguaje de la institución con un papel para proteger imágenes, pero iba a ser un mural, digamos, en un espacio privado sobre una pared falsa. Entonces, ¿qué ocurría si luego atravesamos una frase como de un muralista, o el muralista quizá más aguerrido, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es, si quieres, la que sigue, es bajar esta frase a los códigos de la tipografía, y lo que ocurre es que se genera como este momento geométrico, abstracto, ilegible, pero que ahí pasaba un momento interesante. O sea, estas grandes promesas de la construcción del arte nacional, ¿dónde están? ¿Qué ocurrió con ellas? ¿No? O sea, ahí siendo honestos, yo les creí. ¿Dónde está lo que me prometieron? Entonces, en el 2017 te acercas y te das cuenta que el muralismo se ha convertido en un libro de sobremesa, en un libro de Sanborns, en un libro que le entregas a la gente que viene de visita a la ciudad, ¿no? Dices, mira qué exóticos somos. Eso me parece muy salvaje, me parece muy, muy duro. Entonces, el no tener los códigos para leer esta frase me parecía una justicia importante a realizar. Y bueno, que aparte las dimensiones se volvía una pieza de 3x7 de largo, que eran unos códigos a los que yo nunca me había acercado. Digamos que pintura policíaca es mucho más grande en ese sentido, pero los gestos son distintos. Este sí tiene un protagonismo visual muy específico. Si quieres, avanzamos. La cita se la hacen en el 1973, es un muralista argentino, Rodolfo Campodónico, y bueno, es momentos antes de la muerte de Siqueiros, y para mí eso es importante, porque son como las últimas ideas que Siqueiros quiso dejar en la mesa, como decir, por favor ya créanme, o sea, ya pasamos esto, ya hubo cárcel, ya hubo pleito, créanme, o sea, esto es importante, decirlo, escucharlo, y bueno, ahora acaba en un mural geométrico ilegible. Entonces, bueno, hay unas piezas del montaje final de la pieza. ¿Esta pieza dónde estuvo? En Proyectos Monclova. Que la exposición en sí es rara. Proyectos Monclova como galería tiene un programa al año donde invita un curador de fuera, y ese curador puede invitar artistas que no somos parte de la galería. Entonces Willy Couch, que fue el curador, digamos que hizo una exposición muy de museo dentro de una galería. O sea, en la exposición participaba Gabriel de la Mora, pero también había Onca Guaras, había Sergio Escamargos, o sea, había una cosita histórica ahí importante, donde yo también me tenía que asumir como el artista más joven de la lista, y entonces para mí era todo un reto, ¿no? O sea, digamos que yo tener la pared de enfrente a Onca Guara, pues sí te metes a la bañera y lloras de felicidad. Y bueno, y luego sucede todo esto, ¿no? Ver cómo realmente la pieza funciona y si tiene la actividad que uno espera que tenga, porque luego también todo, digamos, es la zona de promesas donde uno habla con la pieza y la pieza te dice, órale, va, te la compro, vamos a hacerlo, ¿no? Cuenta conmigo. Y uno está ahí como echándole porras, pero luego hay que ver cómo la actividad real del espacio, de la circunstancia de la exposición, de la ciudad donde ocurra, pues si te dan las gasolinas, digamos, para que esto se lleve a cabo. Si quieres avanzamos. Hay algunas pequeñas fotos para que vean la dimensión y cómo jugaba con el resto de piezas. Entonces, bueno, parte de lo interesante es que nos tocó un muro que era muy de tránsito, y eso está haciendo, si quieres regresate una, por favor, ahí se alcanza a ver del lado derecho. Es importante para mí que me toquen estos muros incómodos, ¿no? Como normalmente exposiciones de estas jerarquías
hay muros muy claves, ¿no? Son los remates o los inicios, entonces eso, pues ahí sí que por licencias, yo entendía que no me iba a tocar uno de esos, ¿no? Volviendo a repetir, si estaba un Kawara, pues oye, entiende tu lugar en la línea. Entonces yo decía, bueno, con que me den una pared en el baño, pues vemos desde ahí cómo articulamos las ideas. Pero me tocó una pared bien interesante porque venía de un cuarto completamente negro, luego está la pared donde caminas y llegabas a este cuarto completamente blanco con gestos como muy de dibujo, así como pequeños timbres. Entonces estos momentos de tránsito, había algo que me pareció bien pertinente de trabajar con la idea de Siqueiros y con un mural, digamos, un mural falso en una pared falsa, porque parte de lo que a mí más me entusiasma en el muralismo, y por lo que todavía regreso a investigarlo una y otra vez, es que me fascina la idea que uno se mete a la imagen y la tiene que recorrer. O sea, que se vuelve una experiencia del cuerpo mismo, no nada más de la vista. Entonces, ese tipo de gestos, digamos, llevados ahora como a un muralcito de bolsillo o de tránsito, me parece importante. Entonces, cuando la galería escucha la propuesta, dice, oye, pues está muy padre, pero ¿qué onda con la parte de venta? O sea, ¿va a haber piezas de venta o no? ¿O cómo se vende ese mural, ¿no? Bueno, el mural tiene una cajita súper bonita diseñada donde se guardan todas las letras y trae un libro y así como muy padre. Pero aparte estaban estas piezas que, digamos, yo pensando en los términos del muralismo, pues tenía que ser como un gesto público. Entonces lo que hicimos fue 2 frases: pago por ver, y si quieres aváncale a ver si está la otra y se alcanza a ver un poquito. Esa es la caja. Si quieres, perdóname, regrésate un poquito. Una más en esa. Pago por ver y ojo por ojo. Lo que hicimos fue en el mismo papel Tyvek, las mandamos cortar como stencil, que stencil, digamos, también como material o como diseño, como estructura, es para una práctica pública, ¿no? O sea, para agarrarlo, irlo a poner y aventar el graffiti. Y entonces me gustaba esta tensión que se genera de hacer un producto, digamos, para venta, ¿no? Desde el stencil. Entonces en sí mismo ya también es meterte con el historial de los materiales, no nada más con lo de la pieza. Entonces, si se fijan, hay toda una serie de decisiones que me van llevando como a acercarme a las piezas finales. Y en ese sentido la pieza pudo haber avanzado y pudo seguir arrojando otros códigos y yo seguir respondiendo, porque partimos de una tipografía. Entonces, más bien ahora yo me quedo con la sensación que se armó todo un proyecto para solo una exposición y pudimos haber hecho una exposición completa, individual, o continuar con esto. Y quizá una pregunta obvia sería ¿por qué no hacerlo? ¿No? Como ¿por qué no continuar haciendo más piezas a partir de esto? Pero para mí es bien importante que las piezas respondan a una circunstancia de producción que tenga que ver con proyectos, no con mercado. Es decir, saliendo de esta exposición, si se me ofreciera decir, bueno, déjame hago 10 más porque el mercado me lo está pidiendo, yo no sé si tenga, digamos, las energías para hacerlo. Bueno, al menos mi circunstancia como producción todavía no me ha obligado a tomar esas decisiones. Pero me gusta mucho que todas las piezas que han surgido tienen que ver por los proyectos, no porque yo diga voy a hacer esto para que se venda, ¿no? Eso es importante, pues también es digamos, el carácter de las piezas mismas. Si quieres una más. Y esta es la última y abrimos ahí las preguntas. Un mesecito antes de la de Monclova se inauguró en Cuarto de Máquinas, que entrar al proceso fue bien interesante porque hay un curador joven de mi edad, que se llama Esteban King, con quien había trabajado la pieza del SPAC. Entonces ya tenemos un poquito de códigos, él ya había visto la de pintura policíaca, es una persona que se ha acercado mucho a conocer mi trabajo y que conoce muy bien mis intereses. Entonces nos invita, él pensando en hacer una exposición de pintura de regios, ¿no? Era como el código inicial, dice, oye, estoy interesado en trabajar con artistas regios y quiero que sea una exposición de pintura. Entonces dijimos, órale, pues va. O sea, digamos que los términos de arte contemporáneo, plantearte desde la pintura y el dibujo, pues puede ahora sonar hasta arriesgado, ¿no? Pero para nosotros era como interesante tomar esa posición, y más porque muchos de los involucrados sí estamos pensando en términos de pintura, ¿no? Una pintura 2017 o una pintura a los problemas que al día de hoy tenga como las preguntas específicas. Perdón. Entonces, si quieres, avanzamos. Yo lo que hice, hay estas pinturas de castas en el Museo de Historia que a mí siempre me han fascinado, ¿no? O sea, desde que iba de chiquito ahí en los recorridos de escuela, porque me parecen completamente salvajes y agresivas y racistas y casi ya en el borde del humor, porque es bien interesante cómo hay incluso grupos de castas
que se atrevieron los pintores hasta poner el temperamento que surge del cruce, digamos, de dos, ¿no? O sea, ponen tal más tal, genera un niño inquieto, y era como digo, ¿en qué momento, o sea, se tomaron esas libertades, ¿no? Porque hay que establecer que estas pinturas, la intención con las que las hacían eran mandarlos a España para que vieran los cruces que estaban sucediendo en la Nueva España. Entonces no eran fines artísticos, eran fines casi de ciencia, ¿no? Como de biología, o sea, eso es completamente salvaje. Y que al día de hoy, en un Monterrey sumamente racista, clasista, etc., las donemos en comodato al Museo de Historia, como un gesto de mire lo que yo me he dedicado a coleccionar, pues me parece también algo muy agresivo. Pero en sí, la coleccioncita, que sí es una joya, pues la verdad es que yo la disfruto mucho y he ido muchas veces a consultarla. Entonces cuando me invitan a esta exposición, yo le decía a Esteban, le digo, tengo muchas ganas de hacer una pintura completamente blanca. Y me dice, pues sí, siempre haces como eso. Y le digo, no, lo digo pensando en que en 2017 hay una serie de códigos, digamos, más allá de mi trabajo, que tiene que ver con el Brexit, con el no en Colombia, con lo de Trump. O sea, está pasando algo como esta cosa del white supremacy, que hacer una pintura en blanco también es un posicionamiento ante la imagen misma. Construirte desde lo blanco también es un momento de crítica, ¿no? Entonces, bueno, lo primero al decidir eso, dije, bueno, la pintura de castas, quizás es buen momento para acercarme como a investigarlas. Y aquí yo pensaba como en una metáfora, o sea, cuando tenemos un problema de luz en las casas, lo que hacemos es que vas y desconectas las pastillas para luego ver cómo están los cables puestos. Entonces encuentras el problema, arreglas el cable y vuelves a aprender, ¿no? Entonces digamos que para arreglar un problema de luz te tienes que ir a la oscuridad completa, ¿no? Desactivarla. Entonces dije, bueno, ¿qué sucede si a estos grupos de castas, que cada uno se conforman por 16 imágenes, desactivamos, digamos, la información? Si quieres, avanzarle una más. Desactivo por completo toda la información de las imágenes hasta que me lleva a este momento casi fantasmagórico, como de las siluetas de cada una de las posiciones. Y fue bien duro, la verdad es que analizarlas, porque te das cuenta que el layout, la estructura, digamos, el acomodo social que presentan sigue siendo muy similar o idéntico al que al día de hoy seguimos utilizando para construir el imaginario familiar. La posición del hombre, el comportamiento de los hijos, los gestos de la mujer. Entonces era como de, en verdad no hemos avanzado nada. O sea, yo sé que sí, seamos también justos con la historia. Yo sé que sí, pero es bien duro pensar que a gran escala la imagen sigue en el mismo lugar. Entonces tú te metes en álbum familiares, en bodas, en Instagram, y seguimos viendo estructuras que huelen mucho a esto, ¿no? O sea, a la jerarquía de los géneros. Y eso me pareció, pero violento, lo que le sigue, ¿no? Entonces lo que yo hacía es decir, bueno, si te quito toda la información y te presento desde ese lugar, quizá lo que ocurre es que podemos retomar el diálogo. Más que yo decir, lo que yo creo es que ahora tenemos de parecer volteados. Es decir, bueno, la verdad es que yo no tengo la respuesta, pero podemos empezar un diálogo a partir de este momento. Entonces la pieza me dice, bueno, pero pues entonces realmente lo que estás haciendo es desproducir la imagen, no producir un algo a partir de esto. Y este es un código que digo, esta pieza es bien importante para mí en ese sentido, porque me empezó a ofrecer nuevas formas o curvas para relacionarme con la imagen. Digamos que aquí nada más estoy quitando, no estoy poniendo todavía, ¿no? Entonces, al quitarle, lo que yo hice fue primero establecer dos códigos. Formato, otra vez. Entonces, lo que hago es, estas pinturas las hago en hoja carta, pensando en este doble sentido poético, ¿no? Es una hoja, es decir, es una plataforma nada más, pero al ser una carta replica para lo que se utilizaban las pinturas de castas. Y aparte la hoja carta es como el formato más típico actualmente. Y segundo, lo que hago es paso el gesso, que digamos que es este material, si todos ubican el gesso, ¿no? Para preparar previo a la construcción de imagen. Pero las siluetas las trazo también con gesso. Entonces cuando tú te acercas está el gesso, digamos, por completo en la superficie, pero nomás hay ligeros bordes donde tú te das cuenta de la silueta de cada una de las posiciones de los cuerpos. Entonces es llevar la imagen a una preproducción, a ese lugar donde está justo por pasar, donde todavía podemos tomar decisiones. O digamos que entre todos construir unas preguntas más acertadas de por qué seguimos construyéndola de esa manera. Si por la parte de delante no queremos articular nada más, es decir, le queremos quitar pero no queremos ponerle, entonces yo empiezo a preguntarme por todos los gestos que hacen que se constituya un momento pictórico. Entonces yo decía, bueno, desde poner una grapa hasta colgarlo en la pared ya constituye un gesto de la pintura.
Y esto no es una novedad, es una investigación que se ha hecho históricamente, pero digamos que para mí era importante, si ya estoy trabajando desde una pieza de corte histórico, ahora yo tener la oportunidad para articularlo desde mis intenciones. Entonces lo que yo hago son dos gestos, ¿no? La primera es hablar con Martín González, que es la persona con quien yo siempre recurro para armar los bastidores. Le digo, oye Martín, quiero que las grapas que sostienen la tela sobre la madera me permitan hacer un poema. Es decir, que cada grapa sea una letra y entonces cada bastidor tiene 4 palabras. ¿Sí se entiende? O sea, en cada uno de los lados lleva una palabra y digamos que para leer todo el poema completo, que son 16 bastidores, tendrías que irlos girando, ¿no? Cada uno para construir el poema completo. Entonces me dice, oye, pues es que si hay un conflicto, porque si pones las puras letras, pues quizá no queda tenso y luego la tela se aguada. Entonces empiezas con los conflictos de lo real de la pieza, no nada más digamos, la economía simbólica de querer hacer un algo. Hicimos 1000 pruebas hasta que entendimos una formita ahí que el tipo de letras pues tenía que tener muchas libertades, pero al final era legible. Entonces encontramos una manera de resolverlo, se construye el poema, digamos, se grapa la tela a la madera y ahí hay el nacimiento de la pintura. Y luego para colgarlas a la pared, para mí era importante este otro código. Siempre que yo decido tomar como un acercamiento a un momento que creo importante, crítico, urgente, me hago la pregunta de dónde estoy yo situado ante eso, ¿no? O sea, ¿cuál es mi parte en la historia? Para que no sea nada más una cuestión de como si yo estuviera en un palco diciendo eso está mal, y eso está mal, y eso está mal. Pero esto se vuelve muy cómodo, se vuelve muy injusto, ¿no? Te digo, bueno, ante esta situación, hasta este imaginario familiar, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo parado? Entonces, lo primero que me gustaría platicarles es que yo durante 5 años colaboré con mi esposa, que tiene un estudio de fotografía social. Entonces, digamos, yo he sido parte de esa construcción, ¿no? De mantener esa imagen y de ser parte de quien establece los códigos para cómo se representan las parejas hoy en día. Entonces, más bien, tengo mucha experiencia y mucha culpa en que esto siga ocurriendo. Entonces, para mí era ya una batalla como importante y a nivel personal. Luego lo que hago es juntar a mi abuela y a mis tías, les platico, miren que tengo una exposición, que quiero hacer esto. Y la primera reacción es la que las tías mexicanas tienen ante estas cosas. Qué felicidad mi hijo que está triunfando en el planeta y todo eso. Hasta que les digo, lo que ocupo de ustedes es que me donen una pieza de oro que sea funcional, o sea, no que sea un sobrante, sino una pieza que valore, porque quiero fundirla para mandar a hacer los caimanes. Entonces ahí sí hubo una resistencia como de, a ver, espérate, o sea, una cosa es que tú quieras hacer piezas y otra cosa es que ya te quieras pasar de lanza, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente eso sí generó un momento muy tenso y a nivel familiar, que yo me entero todo por rebote de mi mamá, que le hablaban mis tías a reclamarle. Pero al final hubo 5 que sí se aprendieron y dijeron, no, le suena padre, me donaron unos anillos, un collar, tal. Eso lo fundimos, nos alcanzó para, digamos, nada más cubrir. O sea, no son piezas de oro por completo, sino que los caimancitos nomás están como fundidos. Y era para mí importante el doble caimán porque para mí es un gesto muy parecido visualmente a unos dientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula, digamos, la imagen familiar? Pues es desde donde uno proviene, o sea, de la historia, cómo las has escuchado y cómo tú las sigues contando. Entonces, la pieza empieza a tener muchos más momentos, entradas y salidas, ¿no? Y estos 2 caimancitos lo que hacen es que en el momento que se cuelga la imagen a la pared, lo que hace es que está colgada desde mi historial familiar, entonces me mete el pleito directamente. Es decir, yo creo que esto está mal, pero también entiendo que soy parte del conflicto. No nada más decir, eso ocurre y yo no estoy ahí, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. En esta exposición hay una pieza bien interesante de Leo Mars, que se llama Las batallas del display, donde todas las paredes tenían como pequeños acentos, gestos pictóricos, momentos tomados como de screenshots, pasados ahora a murales. Entonces digamos que todo el espacio era un espacio imagen hasta que llegaba a la parte final y estaba esta cosa parecida a una no imagen, ¿no? Otra vez un momento blanco en una esquina. Y justo enfrente, si quieres darle una más, ahí se puede ver mejor. O sea, el rebote, digamos, es la parte final de los murales de Leo. Y justo enfrente tenemos un muro completamente negro, ¿no? Entonces era esta cosa como de blanco sobre blanco, negro sobre negro y un espacio imagen atravesándolo. Entonces lo que le sucedió a la pieza es que cuando tú ibas y tenías una visita guiada, pues tenías acceso a toda esta información y te platicaban y volteaban un cuadrito y tú veías los caimanes y tal. Pero el otro 99.9% de las veces que la gente se presentó,
pues tú pasas y veas quizá los gestos del gesto, si te acercaste y si no, no. Entonces siempre está en ese conflicto mi trabajo de decir, bueno, ¿cómo dejan los códigos? Esta exposición el curador decidió no poner cédulas, entonces tampoco había bueno, desde aquí lo vi, y entonces regreso a la pieza a entender si eso pasaba o no. Y bueno, yo entiendo que es un momento siempre difícil para mi trabajo, pero digamos las expectativas están puestas en que conforme siguen apareciendo proyectos, se va construyendo, digamos, un universo de códigos que en 10 años, 15 años, 40 años, alguien puede llegar y decir, sí es cierto, Marco siempre trabaja desde estos lugares. Entonces eso te puede dar un regreso a piezas de 2015, 2016, que ahorita lo que yo estoy haciendo es intentar hacerles un poco más de justicia en este tipo de situaciones. Porque en vivo, pues las piezas tienen que ser lo que las piezas tienen que ser. Entonces yo también tengo que respetar ese código de las piezas. Por más que a veces quisiera llevarlas al conflicto de lo visual y que alguien dijera, no hombre, que vi tu pieza y me volvió loco, pues la verdad es que el temperamento de mi trabajo es otro y yo tengo que ser bien respetuoso con eso. Parece como si fuéramos dos personas y eso me gusta mucho, como si el trabajo a mí me obligara a hacer cosas más por condena que por gusto. Y eso me parece muy interesante. Entonces, bueno, creo que hay una más, ¿o es la última? ¿Otra? Con eso se acaba, con el proyector todo en blanco. La pieza, digamos, final, hicimos un recorrido susurrado donde se apagaron todas las luces y con las luces de los celulares la gente iba iluminando las piezas. Y en la última parte, pues digamos que el pacto que hicimos el curador y yo con el espacio y con la pieza es que el poema solamente se iba a enunciar una sola vez, ¿no? Entonces hizo el recorrido, yo ahí me tomé muchas libertades, que yo les llamo mentiras poéticas, para inventar sobre las piezas de Tajani, sobre las de Yolanda Ceballos, los de Francisco Larios. Entonces fuimos como caminando la exposición a obscuras hasta que llegamos a la pieza, ahí yo pronuncié el poema y luego se prendieron las luces, entonces la actividad, digamos, de salida era bien interesante porque tenías todos los códigos ya, digamos, del lenguaje, pero regresas a la imagen a conversar con ella. Y bueno, creo que a partir de esto ya podemos abrir la conversación. Bueno, en primer lugar quisiera hacer un par de preguntas que me quedaron resonando al ver este trabajo de Marco. La primera es esta pregunta sobre la cuestión de cómo ser político con la institución, pero también dialogar con el discurso institucional, ¿no? O sea, que eso me pareció algo que te hiciste una pregunta muy puntual. ¿Qué sucede si por un momento tuviéramos acceso al lenguaje de la institución y antepones muchos otros poderes o muchas otras instituciones, ¿no? O sea, tanto la institución de dónde vienes tú, en este caso la familia, con esta última pieza que nos mostraste, como también la institución de la galería, la cuestión del mercado, el diálogo con todos estos elementos. Y a mí me gustaría también, digamos, en ese sentido, preguntarte si sientes que esto se resuelve o está siempre, creo que, no sé, está en tensión, pero me gustaría saber qué parte de esa tensión es la que consideras más productiva. Okay. Bueno, no me quedo yo esperando, digamos, el capítulo final o la conclusión de la pieza. O sea, un ejemplo sería con la de Eclipse, la primerita que les enseñé de las cenizas. Una de las galerías se me acerca y me dice, oye, hay una persona bien interesada, pero le preocupa pues que la ceniza, como no tiene propiedades para quedarse en la tela, pues ¿qué le va a pasar en 20 años? Le digo, pues se va a ir a gris, se va a ir cayendo. Le digo, la tela ya está manchada, no es como que un día llegas y está la tela blanca otra vez, pero la pieza está viva en ese sentido. Y para mí eso es bien importante. Y me dice, pero es que le quieren hacer un proceso donde le ponen una especie de barniz y ya no se mueve, ¿no? La pieza se queda así para siempre. ¿Cómo ves? Entonces yo ahí pude haber sido quizá mucho más estricto y decir, no, es que la pieza tiene que estar viva y que es importante para mí que esté viva. Pero yo lo vi como un nuevo conflicto, digamos, de políticas de la imagen, ¿no? Uno arroja unas fichas y ahora el tablero te avienta otras barajas, donde ellos dicen, no, yo quiero que esto dure para siempre, aunque tú dijiste que no. Entonces dije, ¿sabes qué? Está interesante, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces yo más bien lo que hago es establecerme desde muchas libertades en esos códigos. Una quizá es ponerme a la mesa para no frustrarme y no pelearme cada 15 minutos. Y dos es porque todos estos nuevos comentarios que le ocurren a la imagen misma ya no los controlo.
O sea, digamos, esta gente pudo haberlo adquirido y hacerlo por su lado y no avisarme, ¿no? Claro. Aquí tuvieron la cortesía de decirme, oye, pues lo más seguro es que pase esto con la pieza. ¿Cómo ves? ¿Afecta o no al contenido de la pieza? Entonces le dije, no, pues la verdad es que vamos a darle. O sea, veamos qué ocurre a partir de esto. Y ahora yo eso lo tomo como parte de la pieza misma. O sea, tú avientas una inercia y luego hay un esquema de poder que dice, no, así, la pieza tiene que estar acá. Esa misma conversación me hizo platicar con los del SPAC, porque la cal para plagas pues tampoco tiene propiedades para quedarse sobre la tela. Entonces yo le digo, oye, pasó esto, que un coleccionista que quiere hacer esto y tal, tal. Y ellos me dicen, no, nosotros tenemos bien claro que nos encanta la idea que en 20 años la misión y visión de la colección se diluya por completo, se caiga la cal y los bastidores queden en nada, ¿no? Como se les hace a ellos bien bonito pensar en que es todo lo que uno hace, luego en que acaba, quizá en los 3 bastidores borrados, ¿no? Entonces es un poquito eso. Al respecto de lo que mencionas, a mí me quedó como flotando esta cuestión que mencionabas sobre la exposición que guiaste en Cuarto de Máquinas, en este término que decías mentiras poéticas. ¿A qué te referías con eso? ¿De qué va esto de las mentiras poéticas? Bueno, mentiras poéticas es como mi Biblia de acción. O sea, digamos que yo a nivel estudiante, cuando platican la historia de Joseph Beuys, que él manejaba un avión en la Segunda Guerra, tal, ¿no? Entonces cae y lo curan, y luego con los materiales que lo curan, articula todo un cuerpo de obra. O sea, esto no puede ser real. O si es real, es la historia más increíble que ha pasado en la historia de las historias. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa si no es real, ¿no? ¿Qué pasa si es una ficción que Beuys articula para darse los permisos de trabajar con esos materiales? ¿Cambia o no la relación, digamos, de la historia del arte con su trabajo? Quizá va a haber gente más purista que yo que diga, no, pues cómo, no tiene sentido. Pero a mí me encanta, digamos, la libertad que una mentira le dio, o los permisos que una mentira te ofrece para hacer señalamientos críticos de verdades, ¿no? Digamos que mentira por mentira, ahí sí no tiene sentido. Pero tomar la mentira como un puente para hacer un señalamiento crítico me parece increíble. Vaya, es ficción. O sea, dicho elegantemente es una ficción. Dicho como a mí me gusta decirlo, son mentiras poéticas. Pero también a mí me gusta, como parte del trabajo señala, hacer evidente las cosas, ¿no? O sea, no es como que yo diga una mentira y nunca más les aviso para que nadie sepa, sino que luego hay esos momentos y yo digo, a mí me encanta trabajar desde la mentira poética. Es decir, tomarte libertades del lenguaje para que otras cosas cobren sentido o tomen su lugar. Y en el caso del recorrido que dabas, pasabas por las obras de los inventabas cosas. Sí. O sea, lo que te diera en el momento. No necesariamente. O sea, ahí digamos que uno tiene que ser muy respetuoso con la mentira poética, ¿no? O sea, más que lo que se te ocurre en ese momento, lo que yo hago es, uno, conozco a profundidad el trabajo de las personas que están involucradas en la exposición. Entonces yo decía, por decir, con el caso del maestro Francisco Larios, su trabajo tiene mucho que ver con música, ¿no? Entonces decía, estaría bien padre que el maestro se comprara equipo de festival, ¿no? Como bocinas así enormes, y entonces las prendiera bien fuerte y la vibración de las bocinas moviera su mano en el momento de dibujar. Nunca se lo he dicho, y quizá no es importante que se lo diga, pero yo en el recorrido dije que así hacía los dibujos. Entonces hubo gente que dijo, qué bonita relación de la música, la vibración con el cuerpo y el dibujo que genera. No es que se le construya una pieza nueva o que se le invente una cosa que altere la lectura de la pieza real. La pieza real es la pieza real, ¿no? Vaya, el dibujo sigue siendo el dibujo. Pero por un momento hubo una ficción paralela a las narrativas del maestro Larios que yo me permití ofrecer. Y en una vez nadie se acuerda, ¿sabes? Eso es lo interesante, que platicado así y en ese tipo de situaciones, quizá nadie se acuerda. A mí me gustaría también pensar en esta situación que tú dices sobre los diálogos posibles con la ficción, la historia del arte, la cuestión institucional, que hay siempre como una especie de réplica, o sea, una vuelta, ¿no? O sea, una vuelta a lo que inicialmente pensaba, digo, en cuanto a tu obra, ¿no? Creo que eso es algo que está como siempre presente en algo que, digamos, de primera lectura sería como, no sé, como te dijo Stephen King, ¿no? Ah, es que es lo que tú haces, pinturas blancas. Okay. Bueno, hay dos cosas que creo que son como las
las urgencias del trabajo actual. Una que es como el legado de lo posmoderno, que tendría que ver con el humor, o sea, es poder reírnos de las cosas, pero mi trabajo no tiene tanto ese temperamento. Y la otra, que es el que yo me permito mucho, que es que tenga como una actividad revisionista, ¿no? Que a partir, digamos, de cada nueva imagen que se va a hacer, surja de revisar otras imágenes y la historia de otras imágenes, o más bien del uso de esas imágenes en su contexto histórico. Entonces, y la verdad es que siempre parto de imágenes que a mí me entusiasman, o sea, no como pleitos iniciales. O sea, es raro que diga, odio ese momento histórico, déjame ir a pelearme contra él y yo decir la verdad. Sino más bien siempre me acerco como a momentos que a mí me han parecido muy fuertes, bonitos, históricos, tal. Y ahí en la relectura digo, ay, cabrón, está raro. Está raro cómo esto más esto generó esto y por qué reaccionaron así este tipo de gente. Y luego lo que también sucede es que las imágenes siguen haciendo ola, ¿no? O sea, siguen aventándonos repercusiones al día de hoy. Y porque hay sombras muy grandes. O sea, pensar en moralismo hasta 2017 pues sigue estando un gesto relevante a regresar a eso. Y, digamos, la pregunta obligada, ¿tienes algún camino que estás siguiendo? O sea, es decir, estás como pensando en que la siguiente parte de tu trabajo va a ir encaminada hacia cierto lugar en específico en este momento, por todo el trabajo que estás haciendo a nivel de gestión, de conocer gente, de dialogar, inclusive que también tu trabajo se está moviendo en un ambiente, digamos, como, bueno, lo que quiero llegar es, por ejemplo, lo que decías de Siqueiros, ¿no? O sea, esta nota que tú transformas en colaboración con la tipografía, pero me llamó mucho la atención lo que mencionabas del tono, o sea, del comentario, ¿no? Que está dialogando con otros pintores en América Latina. ¿Tú quieres dialogar con otros pintores de América Latina? O sea, digamos, en ese asunto, porque te digo que tuve la experiencia de ver las dos exposiciones, tanto la de Cuarto de Máquinas como la de Proyectos Monclova, y sí me parece que hay ahí, no sé, esa pregunta que yo ya tenía como prevista y ahorita que mencionabas, porque siempre que citamos algo, siempre que buscas, o sea, es decir, si hay un azar, pero también hay como algo que estás ahí como entrelazando para hacer tu propia historia, ¿no? Claro. A veces sí está buena. No que las otras no, pero esta es difícil de contestar. Una porque implica un primer gesto como de ego, de decir, no, es que mi trabajo tiene que, ¿sabes? Y ahí sí yo quiero ser prudente, al menos por hoy, de los alcances que debe tener, como los comentarios y los acercamientos. O sea, digamos, mi otro 50% del tiempo, yo soy parte de un espacio que se llama Lugar Común, donde la posición que yo cubro en el grupo de trabajo me implica dialogar con artistas de otras generaciones todo el tiempo. Entonces, mucho de mi trabajo es estas, digamos, conclusiones, resúmenes, brotes de las conversaciones que tengo. Nunca he sido y espero nunca ser un artista que se va a su estudio, se pone a leer y se pone a trabajar en solitario. Más bien lo que yo hago es, hay una parte, digamos, casi de tarea, que es de informarme y luego aventarme al mundo a una serie de cosas, proyectos, circunstancias, que lo que hace es que de repente en una charla me detona una idea de una pieza y entonces yo lo que hago es perseguir ese tipo de inercias. Entonces, por supuesto que me interesa que el trabajo, digamos, no construya un monólogo. Eso sí es importante. Aunque está arrojando códigos, digamos, para ser leído como trabajo en sí, ¿sabes? Como pensarlo en, claro, son estrategias a las que Marco recurre. Y yo ahí pienso en un ejemplo que nos dio hace tiempo Luis Felipe Ortega, que él decía, tú estableces unos fijos. Dice, una vez que detectas tus fijos, ya no importa cuántas variables le acomodas a tu trabajo, porque la gente siempre sabe que los fijos son estos, ¿no? Que bueno, fijos y estilo, fijos y tal, hay momentitos complejos. Yo estoy intentando que al menos cada proyecto me aviente nuevas cosas, que aunque digamos la versión obvia sería trabajas con cosas blancas y cosas negras, todos los materiales son distintos, todos los acercamientos son distintos, las estrategias, el cómo se produce, para qué se produce, cada uno ha tenido como una motivación diferente.
Entonces sí creo que me va a costar más tiempo, más piezas, más años, el dejar mis fijos claros, ¿no? Y luego, y más porque mis variables son muchas. Entonces, bueno, ahí hay una cosa muy de paranoia, decir, ¿se está entendiendo? No, o sea, me estoy acercando, o más bien estoy como confundiendo a todos. Entonces, esa, digamos, es la parte más cercana. La otra es que sí, por supuesto, o sea, a mí me gusta mucho que el trabajo sí responda, digamos, a las actividades mismas para las que está diseñada. Entonces, no que sea una pieza que yo hago en mi estudio y luego llega un curador y dice, qué increíble momento del arte, llevémoslo aquí y tú no decidas nada. También eso está raro porque no todo el tiempo uno puede pensar en términos de calendario, déjame, estoy aquí esperando que me inviten a algo para empezar a trabajar. Entonces, obviamente entre estas que tienen, digamos, cortes más de proyecto, hay piezas más pequeñas, yo lo pienso como uno intenta construir un enunciado, y hay piezas que su posición o su cuerpo son una coma, un espacio, un punto, y hay otras que son palabras claves, ¿no? O sea, hay momentos así que hay piezas que te marcan una línea muy específica. Hago muchos puntos y comas y muchos espacios entre estas piezas, que lo que me ayuda es a mí estar pensando como en mis intereses. Y luego de repente pasan momentitos y dices, órale, ya nos dejó platicar más. Y hay muchas otras frustradas porque no me dan el código de regreso. O sea, porque yo me acerco y le ruego a la pieza y le sufro. Y le digo, no voy a dormir por ti, te lo prometo. Y al otro día la pieza me dice, no quiero platicar todavía. Entonces, pues te tienes que esperar no sé cuánto tiempo. O sea, hay piezas de aquí que me han costado 3, 4 años. Pintura policíaca fue una idea casi de carrera. Pero yo decía, pues es una locura, o sea, como de pintar todo un espacio y que no se vea nada, como que es una locura. Hasta que llegaron otro código de piezas que me hicieron entender que era valioso el gesto, porque era un gesto político que bloqueaba y que a la vez hacía evidente este tipo de circunstancias. Y bueno, ahí yo tuve mucho la fortuna de que el curador entendió los códigos de la pieza y se entusiasmó tanto que dijo, pongámosla en toda la nave. Entonces es un poco de suerte y un poco de tu ser receptivo con la comunicación de tu trabajo.